La noche en que todo cambió comenzó con una frase que sonaba más pesada de lo que parecía. Una frase que siguió a Jacob Miller como una sombra desde el momento en que se despertó. Mi padre quiere verte. No se dijo en voz alta en ese momento, pero vivía en su pecho, resonando con cada paso que daba por su pequeña casa alquilada en Columbus, Ohio, donde los suelos crujían y las paredes aún conservaban los recuerdos de una vida que se había desmoronado y se había reconstruido pieza a pieza. Jacob era un padre soltero que medía el tiempo en recogidas del colegio y oraciones antes de acostarse. Un hombre que había aprendido a sobrevivir a base de esperanza y café solo. No tenía ni idea de que al final de ese día se encontraría cara a cara con un multimillonario cuyo poder podía aplastarlo o cambiar su vida para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza silenciosa de las personas que siguen adelante incluso cuando la vida las destroza, tómate un momento para darle a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a corazones que aún se están curando. La vida de Jacob nunca había sido glamurosa. Después de que su esposa falleciera en un accidente repentino 5 años antes, se quedó con un hijo de 5 años llamado Noah y un dolor tan profundo que parecía una segunda columna vertebral dentro de su cuerpo. Trabajaba como supervisor de mantenimiento en un complejo de apartamentos de tamaño medio, un trabajo que le permitía pagar las facturas, pero que le dejaba poco espacio para los sueños. Sus días eran predecibles y seguros, construidos en torno a rutinas que mantenían el dolor a raya. Entonces llegó Claire Thompson y la previsibilidad perdió silenciosamente su control. Claire se mudó al complejo con una tranquila confianza que no encajaba con el modesto apartamento que alquilaba. Era voluntaria en un centro de alfabetización local, sonreía a todo el mundo y trataba a Noah como si fuera importante. Jacob se fijó en cómo escuchaba, cómo nunca metía prisa a la gente, cómo su presencia hacía que el ambiente se sintiera más ligero. Su conexión no explotó. Creció lentamente, como lo hacen las cosas reales. Los cafés compartidos se convirtieron en largos paseos, y los largos paseos se convirtieron en noches en las que hablar resultaba más fácil que dormir solo. La noche que Claire se quedó a dormir no estaba planeada. Noah estaba fuera en un viaje escolar, una casa vacía poco habitual que resultaba demasiado silenciosa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el pasado aflojó su control lo suficiente como para que Jacob dejara entrar a otra persona. No fue imprudente ni descuidado. Fue tierno y humano. Dos adultos que elegían el calor por encima de la soledad. Por la mañana Jacob sintió algo que no había sentido en años. El valor de imaginar un futuro que no estuviera definido por la pérdida. Ese valor vaciló cuando Claire se sentó en el borde de la cama, pálida y pensativa, y le explicó que su padre quería conocerlo. El padre de Claire no solo era rico, era un hombre que la gente reconocía, un hombre que poseía la mitad del horizonte de Chicago y donaba edificios a universidades como si fueran tarjetas de agradecimiento. Richard Thompson era un multimillonario con influencia que llegaba a las salas de juntas y a la política. Un hombre conocido por proteger su mundo con expectativas de hierro. Jacob comprendió inmediatamente lo que significaba esta reunión. No era curiosidad, era una evaluación. El viaje a Chicago se le hizo más largo de lo habitual. Jacob pidió prestado un traje que no le quedaba del todo bien y ensayó la historia de su vida en su cabeza, tratando de que sonara lo suficientemente respetable. Pensó en Noah, en el ejemplo que quería dar, en cómo marcharse podría ser más fácil que ser juzgado y rechazado. Pero no dio media vuelta. No podía. Amar a Claire significaba afrontar lo que venía con ella. La finca de Richard Thompson se encontraba a orillas del lago Michigan, una tranquila fortaleza de cristal y piedra. Jacob se sintió pequeño al caminar por los pasillos llenos de obras de arte que valían más que todos los sueldos de su vida. Se recordó a sí mismo que la dignidad no era algo que el dinero pudiera comprar o quitar. Se enderezó, respiró más profundamente y se aferró a esa verdad como si fuera un salvavidas.
La reunión en sí fue todo lo que Jacob temía y más. Richard Thompson era tranquilo, mesurado y tremendamente inteligente. Ya había investigado el pasado de Jacob, su trabajo, sus finanzas y su condición de viudo. No hubo gritos ni dramas, solo una pregunta tácita flotando en el aire. ¿Qué derecho tenía este hombre a estar en la vida de su hija? Jacob no intentó impresionarlo. No fingió ser más de lo que era. Habló de Noah, de aprender a preparar almuerzos y trenzar el pelo, de las noches que pasaba preguntándose si era suficiente. Habló de Claire no como un premio, sino como una persona que traía luz a los lugares oscuros. Admitió abiertamente sus miedos, el mayor de los cuales era perderla porque no pertenecía a su mundo. Richard escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. Durante un largo momento, el silencio se sintió como un veredicto. Entonces algo cambió. El multimillonario vio algo que no esperaba. Un hombre que no buscaba estatus ni comodidad, sino conexión y responsabilidad. Un hombre que había sido puesto a prueba por la vida y había elegido seguir siendo amable de todos modos. Richard reveló, con su habitual reserva, que había crecido en la pobreza, que había perdido a su esposa siendo joven y que el poder había sido su armadura contra el dolor. Admitió que había pasado años tratando de controlar los resultados porque el caos lo había destruido una vez. Conocer a Jacob no le hizo sentir cómodo, pero le hizo reflexionar. Por primera vez se preguntó si proteger a su hija significaba confiar en su criterio en lugar de imponer el suyo. Jacob se marchó de la finca sin promesas ni aprobaciones, pero con algo inesperado: respeto. No fue algo ruidoso ni dramático, pero fue real. Claire se reunió con él fuera, con los ojos fijos en su rostro. Y Jacob supo que, pasara lo que pasara a continuación, había afrontado el momento con honestidad. La vida no cambió de la noche a la mañana. Seguía habiendo dudas, seguía habiendo diferencias entre mundos que no se podían borrar. Pero Richard no interfirió. En cambio, observó. Vio a Jacob aparecer de forma constante y discreta. Vio a Noah prosperar bajo el cuidado de Claire. Vio un amor que no era llamativo, pero sí constante. Meses más tarde, Richard financió un programa de alfabetización en Columbus, no como caridad, sino como colaboración, y pidió a Jacob y Claire que ayudaran a dirigirlo. Era su forma de decir que el valor no se mide por el patrimonio neto, sino por las vidas que decides mejorar. Jacob nunca se convirtió en multimillonario, y no lo necesitaba. Se convirtió en algo más rico. Un hombre que se enfrentó a sus miedos, se mantuvo firme y eligió el amor incluso cuando le aterrorizaba. El momento que comenzó con "Mi padre quiere verte" no terminó con un rechazo, sino con comprensión y con el recordatorio de que incluso las personas más poderosas siguen siendo humanas, siguen estando marcadas por la pérdida y siguen siendo capaces de crecer. Si esta historia te está llegando al corazón en este momento, si te está recordando tus propios miedos o tu propio valor, por favor, dedica un momento a interactuar con este video. Tus me gusta, tus compartidos y tus suscripciones ayudan a mantener vivas estas historias para otras personas que las necesitan. Antes de terminar, tenemos una petición especial para ti. Comenta a continuación con las palabras: "Creo en las segundas oportunidades" si esta historia te ha emocionado, porque tu voz importa más de lo que crees. La historia de Jacob no trata de plantarle cara a un multimillonario. Trata de plantarle cara a la vida, herido pero dispuesto, y elegir ser valiente de todos modos.